Estamos muy felices de poder visitar una vez más Guatemala y tener una vez más también la oportunidad de poder estar en este retiro internacional de pastores y poder ser bendecidos, porque para eso hemos venido, para poder ser renovados, fortalecidos y bendecidos en el nombre del Señor. Y es verdad, con el IM Central, con SIM y el pastor Héctor Nufio, tenemos una relación de ya 6 años. Y déjenme contarles brevemente algo antes de compartir la palabra del Señor. Durante la iglesia nuestra, es una iglesia que ya tiene 12 años desde que fue fundada. Empezamos esta obra en una casa muy pequeña, con un grupo minúsculo de hermanos, tal vez unos 8 o 10 hermanos. Y empezamos la obra del Señor creyendo que el Señor tenía una promesa para nosotros de que en esa ciudad del cono norte del Callao, el Señor levantaría un pueblo vigoroso, un pueblo grande, un pueblo que pueda iluminar con el amor de Jesús. La iglesia de Jesucristo es más grande que la iglesia local donde participamos. La iglesia de Jesucristo está conformada por hombres y mujeres que le han rendido su corazón a Jesús en el mundo entero. Miles de millones de hombres y mujeres en el mundo entero conforman la iglesia de Jesucristo. Y es importante que entendamos que somos un cuerpo y que tenemos que relacionarnos, porque en esa relación hay bendición. Y claro que sí, aprendimos este principio y salimos de las fronteras de nuestra iglesia local para poder relacionarnos con iglesias saludables. Definitivamente la bendición llegó a nuestra familia, a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros líderes de la iglesia, a la iglesia en general. Hoy somos más de 2,000 personas, hemos fundado 5 iglesias y el nombre de Dios sigue siendo glorificado. Amén. Creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer en nuestra ciudad. Así que en nombre de mi familia, en nombre de los ancianos de nuestra iglesia, de los líderes y la iglesia en general, yo quiero expresar mi gratitud al Señor primeramente, también al pastor Héctor Nufio y a su familia por su amor, y a ustedes gracias por compartir a este gran hombre de Dios, por enviarlo a diferentes naciones en el mundo. Sigan así y ustedes también serán bendecidos. Yo quiero compartirles algo que arde en mi corazón. Durante estos 6 años definitivamente hemos experimentado gracia y bendición, pero no significa que no hayamos experimentado adversidad. La adversidad definitivamente Dios la va a permitir en nuestras vidas. Amén. Él ha prometido que no seremos probados ni tentados más de lo que podamos soportar. Pero sin duda tendremos que experimentar la adversidad, porque es en la adversidad donde se prueba verdaderamente quiénes somos. ¿De qué estamos hechos? Si realmente amamos o no amamos al Señor. Si realmente dependemos o no dependemos de su Espíritu Santo. Si realmente las verdades y los principios que hemos aprendido se van a grabar, la vamos a poner en práctica o no. Y definitivamente, el año que pasó fue un año de mucha adversidad en nuestra iglesia. Así que en medio de la adversidad algo hay que hacer. Y recuerdo la voz del Espíritu Santo que me decía: mansedumbre, tienes que ser manso. Yo tuve que volver a redefinir el concepto de mansedumbre, pero cuando experimenté esa obediencia a la palabra del Señor, fíjese que el Señor desató una paz, desató una bonanza, desató una gracia poderosa sobre nuestra congregación, sobre nuestra familia y sobre mi vida. Yo sé que volveremos a tener adversidad, porque el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tenemos que darle gracias a Dios por los tiempos de bonanza también. Amén. Así que yo quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, para poder compartirle lo que el Señor me habló a mí al comienzo de este año y que significativamente trajo fortaleza, ánimo, consuelo y bendición a mi vida. Capítulo 11, verso 28 al 30. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Dice así la palabra del Señor: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, y de paso quiero aprovechar para orar por una nota que me ha llegado. Hay un hombre de nombre Eddie Ramírez. Él fue asaltado y está hospitalizado muy gravemente. Él no es creyente, pero ha llegado esta petición. Vamos a aprovechar también para orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta mañana, porque creemos, Señor, que tu palabra siempre es oportuna. Creemos, Señor, que esta palabra que hemos leído en esta mañana va a traer fortaleza, va a traer consuelo, va a traer ánimo, va a traer, Señor, la capacidad de poder seguir perseverando, de poder seguir luchando en medio de la adversidad, de poder seguir fructificando en medio de la adversidad. Hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo tome control de este lugar y de este tiempo. Señor, que tu palabra sea como espada de doble filo, Señor, que penetre hasta lo más profundo de los corazones en esta mañana. Usa mi vida, Señor. Me pongo en tus manos para que me uses como un instrumento. Y en este momento oramos también por Eddie Ramírez, Señor, un hombre que ha sufrido, Señor, un asalto, un hombre, Señor, que hoy está hospitalizado. Padre, yo creo, Señor, que si hoy estamos orando por él, es porque tú tienes planes para su vida. Pedimos, Señor, que de alguna manera Eddie sea alcanzado por el mensaje de esperanza, por este mensaje de amor, y que él pueda comprender que en Cristo Jesús puede haber paz en medio de la tormenta, puede haber seguridad aún en medio del peligro. Señor, ponemos la vida de Eddie en tus manos para que tu poder, tu restauración física, tu sanidad se manifieste en su cuerpo. Guárdalo y ayúdalo, Señor, durante este proceso de recuperación. En el nombre poderoso de Jesús, una vez más pedimos bendición para este tiempo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. En esta porción que hemos leído hay 3 palabras griegas que yo quisiera mencionarlas, y aún quisiera pedirle que usted las repita. No es mi intención poder aparentar ser un maestro aquí, pero estas palabras van a traer un significado muy, muy importante a nuestras vidas. La primera palabra griega es anapaguo. ¿Puede recordarlo? Anapaguo. La segunda palabra es praus. Y la tercera palabra griega es anapausis. ¿Usted puede recordar las 3 palabras? La primera es anapaguo. La segunda es praus. Y la tercera es anapausis. ¿Puede recordarlo? ¿Cuál fue la primera palabra que aprendimos? Anapaguo. La segunda, praus. Y la tercera, anapausis. No lo olvide, por favor. La primera, anapaguo. La segunda, praus. Y la tercera, anapausis. Si usted lee el contexto de estos versículos que hemos leído, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús está hablando de grandes adversidades. Está hablando de persecuciones, está hablando de sufrimientos, está hablando de tempestad, está hablando de esos difíciles momentos que nos toca vivir en la vida. Dije al comienzo que el hecho de ser cristianos no significa que vamos a quedar exentos del sufrimiento. Todo lo contrario, el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros en tiempos de aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Lo que está queriendo decir es que si Él venció, nosotros en Cristo Jesús, que Él estará con nosotros en tiempos de aflicciones. ¿Cuántos dicen amén?
Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Lo que está queriendo decir es que si Él venció, nosotros en Cristo Jesús también podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero yo creo que en estas palabras que el Señor Jesús menciona, hay una verdad muy poderosa. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando la adversidad toca a la puerta de nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando la adversidad toca a la puerta de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra familia? ¿Qué hacemos cuando la adversidad toca a la puerta de nuestra iglesia, de nuestras relaciones interpersonales con otras gentes? ¿Qué hacemos cuando la adversidad viene a nuestra vida? Es importante que tú y yo tengamos la capacidad de poder analizarnos. ¿Cómo es que enfrentamos la adversidad? ¿Cómo es que luchamos contra la adversidad? ¿Cómo es que nos paramos frente a la adversidad sabiendo que tenemos una promesa de que en Cristo Jesús seremos más que vencedores? Ahora, si la promesa del Señor es que en Cristo seremos más que vencedores, ¿por qué razón muchas veces caemos derrotados frente a la adversidad? ¿Por qué razón cuando viene la tormenta, en vez de tener victoria, fracasamos? ¿Qué sucedió en nuestras vidas? Ahora, ojalá todos nosotros podamos contar historias de grandes victorias, pero la verdad es que también hemos tenido fracasos, hemos tenido derrotas en nuestras vidas. La pregunta es ¿por qué? Si somos cristianos, si en Cristo somos más que vencedores, ¿por qué razón la adversidad algunas veces nos ha derrotado? Y déjenme decirles algo. Hay adversidades y hay adversidades. Hay problemas y hay problemas. Hay tormentas y hay tormentas. Déjeme marcar la diferencia. Hay tormentas que yo creo que nosotros hemos provocado en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Hay situaciones. Usted de pronto tiene un dinerito en el banco y usted quiere emprender un negocio, no planifica bien, no pide consejos, usted no se prepara para esa inversión, usted hace la inversión y pierde todo el capital, pierde el dinero, pierde el negocio, lo pierde todo. Ahora se encuentra en una gran crisis financiera, en una adversidad, en un problema, en una tormenta. Entonces la pregunta es, ¿quién la provocó? Nosotros mismos. Porque no supimos analizar. Un día usted de pronto sufre un gran problema en el estómago y usted sufre de una infección y tiene que ir al hospital y pasa por un proceso de recuperación y usted dice, estoy enfermo, es una tormenta. Pero usted está obviando que comió demasiado la semana pasada, comió lo que no debió comer, combinó chicharroncito con otras cosas más, ¿verdad? Tan sabroso que es el chicharrón. Y usted se puso mal. Entonces hay tormentas en la vida que muchas veces nosotros las hemos provocado. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay tormentas que aunque nosotros no las hemos provocado, vienen a nuestras vidas. Y yo creo que cuando estas tormentas vienen a nuestras vidas, me refiero a las que nosotros hemos provocado, algunas veces hemos dicho, bueno, voy a soportar porque yo tengo responsabilidad en esto. Pero cuando vienen las tormentas de las cuales no somos responsables, entonces lo que sentimos es indignación. Sentimos sed de justicia. Queremos reclamar a los cuatro vientos. Cuando alguien murmura contra nosotros, cuando alguien arremete contra nosotros sin causa, cuando alguien nos estafa sin que nosotros hayamos hecho algo, cuando alguien de alguna forma trata de atentar contra nuestras vidas, son tormentas, son adversidades que nosotros no hemos provocado. Y de esas tormentas también enfrentamos. ¿Cuántos dicen que están de acuerdo conmigo? Ahora, enfrentamos los dos tipos de tormentas,
Pero cuando llegan estas, pareciera que hay algo dentro de nosotros que nos hace reclamar justicia. Yo quiero justicia. Y es más, los cristianos hasta a veces pedimos venganza. Y es importante que nosotros podamos preguntarle al Señor: Señor, cuando vienen las tormentas, sobre todo estas que provocan indignación en mi vida, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y es precisamente a este tipo de tormentas que el Señor Jesús se está refiriendo. Cuando vengan las tormentas a tu vida, cuando venga la adversidad a tu vida, cuando venga el ataque del enemigo a tu vida, dice el Señor: venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escúcheme por favor. El verbo descanso que aparece en ese versículo en el griego es anapauo. ¿Y sabe qué es anapauo o qué significa anapauo? Significa cese temporal. Cese temporal. Significa tiempo de descanso momentáneo. Tiempo de descanso momentáneo. Ahora escuche. Cuando vengan adversidades en tu vida, cuando vengan tormentas a tu vida, y aún de esas que tú no las has provocado, recuerda que hay un consejo poderoso que te ha dado el Señor. Venid a mí, los que están sufriendo injustamente. Los trabajados y cargados no son solo los que están sufriendo tormentas, son aquellos que están sufriendo esas tormentas que nunca las provocaron. Y claro que sufrimos de ese tipo de tormentas. Cuando los hijos se rebelan sin causa, cuando el esposo abandona el hogar sin razón, cuando la esposa de pronto toma actitudes que no convienen. Y si uno se pregunta, ¿qué sucedió? ¿En qué momento? ¿Cómo es que yo estoy cosechando lo que no he sembrado? Cuando venga esa tormenta a tu vida, significa que estás trabajado y cargado. Y dijo el Señor: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré anapauo. Significa tiempo de reposo, tiempo de descanso. Pero entiéndalo por favor, tiempo de reposo temporal. Ahora se lo voy a explicar de otra manera. ¿Sabe que se hizo un experimento en una universidad de los Estados Unidos hace muchos años, y que hoy, por supuesto, es tan común hablar de esto? Pero déjeme explicar. Este experimento consistía en cuántas fuerzas puede darnos una experiencia de presión si la acompañamos de un pequeño descanso. Así que se hizo el experimento con un ratoncito, al cual se le puso en una vasija de agua, y se le colocó al ratoncito para que tratara de sobrevivir manoteando. Así que ahí estaba el ratoncito tratando de sobrevivir, empujando el agua como pudiera. Pasaron 20 minutos y el ratoncito estaba perdiendo las fuerzas. Pareciera que ya estaba a punto de ahogarse. De pronto, el hombre que estaba haciendo el experimento toma el ratoncito y lo pone sobre tierra firme por unos minutos. Después que el ratoncito descansó un momento, lo vuelven a poner bajo la presión del agua, bajo las mismas dificultades que durante 20 minutos pudo soportar y que estaba a punto de ahogarse. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que después de ese pequeño descanso, el ratoncito ya no soportó 20 minutos sino de ahogarse. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? Que después de ese pequeño descanso, el ratoncito ya no soportó 20 minutos, sino que durante 2 horas estaba allí tratando de sobrevivir. 2 horas, solo por un pequeño descanso.
es el mismo espacio que se le da al boxeador. Usted ha visto alguna vez una pelea de box, ¿verdad? Y de pronto, cuando ya están muy cansados, suena la campana y aquel boxeador se va a su esquina y se sienta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para descansar. Ese descanso es momentáneo, ¿estamos de acuerdo? Ese descanso es temporal, pero suena la campana y nuevamente vuelve a la pelea. Y aquel boxeador, pareciera increíble, pero solo descansó un minuto y ahora tiene nuevamente las fuerzas para seguir peleando. Ahora entiéndalo, dijo el Señor: cuando tú estás trabajado y cargado, tienes que venir a mí. Porque si tú vienes a mí, yo te inyecto el fuego de mi amor, el fuego de mi paz, el fuego de mi espíritu, el fuego de mi paciencia, de mi fortaleza. Entonces podrás soportar la adversidad. Amén. Entonces pregunta, cuando viene la adversidad a tu vida, ¿qué es lo que tú haces? Cuando viene la tormenta a tu vida, ¿qué es lo que tú haces? ¿Vienes a Jesús? ¿Doblas tus rodillas, clamas a Dios? ¿Presentas tu causa? ¿Presentas tu dolor, tu angustia delante del Señor? O tal vez te sucede lo que le sucede a muchos cristianos en el mundo entero. Y nuestra iglesia en el Perú no deja de ser distinta, que cuando viene la adversidad pareciera que hay un deseo de querer luchar en nuestras fuerzas, de querer resolverlo a nuestra manera, de querer solucionarlo como yo creo que debe ser resuelto, en base a mi pensamiento, a mi experiencia, a mi entendimiento de las dificultades. Y no vengo necesariamente a Dios, quien es mi Salvador, quien es mi Señor, a Cristo Jesús. No vengo a Él. ¿Cómo tú crees que puedes tener victoria sin Cristo Jesús? ¿Cómo tú crees que puedes enfrentar la adversidad si tú no vienes a Él con humildad, con sencillez de corazón? La razón por la cual hemos fracasado en la adversidad es porque cuando ha venido la tormenta no hemos sabido venir a Jesús. No hemos sabido venir a Jesús. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré ese descanso temporal, esa fortaleza temporal, esa gracia que yo quiero repartirla a todos aquellos que vienen a mí de corazón en los tiempos aún más difíciles de su vida. Cuando tú vienes a Jesús en esos tiempos de adversidad y realmente te humillas delante del Señor y realmente presentas tu causa delante de Él, ten la seguridad que cuando tú te levantas de ese momento, vuelves a tener la fuerza, oiga, más que la del ratoncito, más que la del boxeador, porque ese descanso es humano, es terrenal. Pero el descanso, el anapago del cielo que viene para tu vida, viene de la misma presencia de Dios, del mismo trono de Dios, de la presencia de Él, a través de su Espíritu Santo, para traer fortaleza, para traer renuevo, para traer gracia sobre gracia en tu vida. ¿Cuántos quieren el anapago de Dios? Claro que sí. No hay exclusividad. Todos podemos recibirla si venimos al Señor, no solo en tiempos de paz, sino en tiempos de adversidad. Cuando yo enfrenté las primeras dificultades, yo no sabía, no entendía cómo trabajaba Dios. Yo sabía que había que orar por las cargas, pero no entendía el significado de venir ante el Señor y que Él pueda darme ese anapago, esa gracia sobre gracia, para poder seguir soportando la adversidad. Pero sabe, el año pasado fue el año de grandes tormentas en nuestra iglesia. Hemos salido victoriosos, no hemos perdido ninguno, pero no significa
que no haya sido grande la tormenta, grande la adversidad. Y yo aprendí a presentarme delante del Señor, a llorarle ante Él y decirle: Señor, me siento tan frágil, me siento tan débil. Señor, no sé cómo actuar. Señor, no sé qué hacer. Señor, dime cómo es que debo responder, cómo es que debo hablar, cómo es que debo pararme frente a ellos, cómo lo debo hacer, Señor. Ayúdame, por favor. Y el Señor me dijo: mira, lo primero que tú necesitas no es qué es lo que tienes que hacer, sino qué es lo que tienes que ser en este momento. Así que voy a renovar tus fuerzas, voy a llenarte de mi fuego, de mi amor, de mi paz, de mi paciencia, de mi confianza. Y sabe, yo recibí ese anapago de Dios, esa paz en medio de la tormenta. Oiga, yo escuché alguna vez a un cantante cantar esa canción. Yo decía: paz en medio de la tormenta, ¿cómo es eso? En la tormenta uno está más bien listo para pelear, pero el anapago de Dios te da paz en medio de la tormenta. Dale un aplauso al Señor. Entonces, cuando Dios te da de su paz, tu entendimiento se aclara. Porque no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando estamos llenos de amargura, de confusión, de ira, de enojo, ¿usted se ha dado cuenta que nos volvemos un poquito torpes? ¿Se ha dado cuenta que no pensamos bien? ¿Se ha dado cuenta que hacemos lo que no queremos hacer? Y ahora más complicado, porque aparte de enfrentar la adversidad, tenemos que pedir perdón, porque lo hicimos a nuestra manera. Cuando tú vienes a Dios y tú recibes el anapago de Dios, entonces el Señor te dice: esto es lo primero que te voy a dar. Ahora, después del anapago, viene el praus de Dios sobre tu vida. ¿Qué significa praus? Praus significa manso, manso. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ahora, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que en otro momento el Señor Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si yo, el Señor, he pasado por injusticias, si yo, el Señor, he enfrentado grandes tormentas y adversidades en la vida, si yo, el Señor, he tenido que enfrentar los peores ataques, ¿quién eres tú para querer evitarlos? Llevad mi yugo sobre vosotros. Tengan el honor de sufrir como yo he sufrido, dice el Señor. ¿Cuántos le piden al Señor parecerse cada día más a Él? Tú no vayas a pensar que eso solo tiene que ver con las cosas buenas que leemos de acerca de Jesús en la Biblia. También tiene que ver con la adversidad que Él enfrentó. Si tú le estás diciendo: Señor, quiero ser como tú, ¿en serio que quieres serlo? Porque si tú quieres ser como yo, tú necesitas tormentas, experimentar adversidades en la vida. Y aún esto puede significar enfermedades inexplicables. Sin embargo, el Señor nos dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando cargues mi yugo sobre tus hombros, no pienses en ninguna otra persona, sino en mí, dice el Señor. Y tienes que aprender, pero de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora escuche. De mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora escuche. ¿Se ha dado cuenta que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo? Pero la humildad no. Cuando usted lee el libro de Gálatas, usted va a descubrir
que el fruto del Espíritu Santo tiene nueve características. Una de ellas es la mansedumbre, pero no aparece la humildad. Porque la humildad es fruto de la mansedumbre. Para que tú y yo seamos humildes, primero tenemos que ser mansos. Por esa razón, cuando usted empieza a conectarse con Dios y a relacionarse con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se evidenciará en su vida. Usted aprenderá a ser manso. El Señor se lo ha revelado. Tienes que ser manso. Y cuando entiendas y cuando aprendas a vivir en mansedumbre, la humildad empezará a fluir en tu corazón. Ahora escucha. La mansedumbre, yo creo que es la capacidad con la que nosotros recepcionamos una experiencia desagradable en nuestras vidas. La humildad es la capacidad con la que respondemos a esa experiencia desagradable en la vida. Por eso el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso para recibir las tormentas y humilde para responder a esas tormentas. La clave es ser manso, pero una vez más, no es en tus fuerzas, es en la presencia del Señor, porque después del anapago viene el praus de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ese praus de Dios? ¿Cuántos desean ese praus de Dios? Ahora, escúcheme, para que usted lo desee más. Yo tenía que volver a redefinir mi concepto de mansedumbre. Porque yo creo que muchos hemos cometido el gravísimo error de creer que manso es sinónimo de menso. Esa no es una palabra común en mi país, pero sé que en México y en otros países sí lo es. Pero manso no es sinónimo de menso. Yo les pregunto, ¿el Señor Jesús fue manso todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Claro que sí. Ahora, esa mansedumbre tenía dos formas de ser evidenciada. Jesús era manso cuando fue firme, no cuando fue abusivo, porque Él nunca lo fue, sino cuando fue firme. Y Jesús también fue manso cuando prefirió callar y no responder. Generalmente nosotros concebimos la idea de que mansedumbre es aquel que soporta los problemas y que se agacha su cabeza y que no la levanta y que todos le gritan y que todos le ofenden y que todos le insultan y él anda asustadito o asustadita y eso, y oye, ¿qué le pasa a esa persona? No, lo que pasa es que él es manso, por eso actúa así. ¿Ustedes se imaginan a mi Señor Jesús caminando así, viviendo así? Eso no es mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con una gracia especial del Señor. Yo se lo voy a decir, pero entiéndame por favor. Primero, Jesús evidenciaba la mansedumbre a través de su firmeza. Porque cuando uno es firme, todavía puede seguir siendo manso. Porque tal vez él puede ser capaz de hacer muchas cosas más, pero solo llega hasta el punto de la firmeza que tiene relación con justicia. El hijo se revela y usted tiene que pararse firme frente a su hijo. Pero usted no deja de ser manso. Pero usted se para con firmeza y usted le dice: mira, mi hijo, siéntese por favor, vamos a hablar. Porque aquí no se trata de que yo sea un abusivo ni que tú seas un rebelde. Pero aquí se trata de poner las cartas sobre la mesa y que podamos entender cuál es mi función y cuál es la tuya. Y vamos a hablar. Entonces hay un acto de firmeza, pero aún eso revela mansedumbre. Porque tú como padre podrías abusar contra él, arremeter groseramente contra él y aún el tener que someterse. Eso no es paternidad, sin duda. Pero tú actúas con mansedumbre porque tomas control del abuso que puedes provocar si precisamente no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Entonces firmeza
es también demostración de mansedumbre. Y el Señor Jesús fue firme muchas veces. El Señor Jesús demostró su firmeza en muchos momentos en las Sagradas Escrituras. Sabe que cuando le seguían miles de personas, dice la historia bíblica que los discípulos, y no se refería a los 12, sino a ese grupo de 70 hombres que también el Señor Jesús entrenó y que los envió de 2 en 2 a predicar. Dice la Biblia que un día el Señor Jesús confrontó a todas estas miles de personas y les dijo: ustedes me siguen solamente porque yo puedo hacer milagros para ustedes, pero ninguno de ustedes me sigue porque yo soy el Hijo de Dios. Entonces alguien dijo por ahí: duras palabras el Señor ha dicho. Y dice la historia que los discípulos decidieron abandonar a Jesús. Y dice la Biblia que muchos le siguieron. Oiga, la primera iglesia que se dividió fue la del Señor Jesús. Pero note la actitud del Señor Jesús. El Señor Jesús, conociendo los corazones de estos discípulos y de los que le seguían, los miró y no dijo nada. Los discípulos, preocupados por esta salida de cientos de personas tal vez, mira al Señor y miran a los que se van y vuelven a mirar al Señor, y es como que con su mirada le están diciendo: Señor, haz algo. Y el Señor, en vez de decirle algo a esa gente que se iba, le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Oiga, la palabra es más dura todavía, pero si ustedes quieren irse, váyanse. Y claro, Pedro tiene que salir al frente de los discípulos y decir: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nos quedamos aquí, Señor. Nos quedamos contigo, Señor. Nos quedamos contigo. Ahora yo les pregunto, ¿allí el Señor fue manso? Claro que sí. Pero esa mansedumbre se reveló en su firmeza. Él no violentó, Él no arremetió, Él actuó con firmeza. Y claro que también hay eventos que conocemos muy bien, donde el Señor Jesús guardó silencio frente a Pilato, por ejemplo, frente al sumo sacerdote. Y dice la Biblia que más Jesús guardaba silencio de tal modo que Pilato se maravillaba. Porque hay veces en que la mansedumbre también tiene que manifestarse en prudencia. Amén. Ahora, le voy a decir lo que es mansedumbre. Mansedumbre no es todo lo que yo le mencioné antes de aquel que anda asustado, temeroso, miedoso, sino mansedumbre es la capacidad de poder tener dominio. Es autoridad bajo control. Bajo control. Poder bajo control. Eso es mansedumbre. Y ahí tenemos entonces al Señor Jesús en el huerto del Getsemaní. Los discípulos estaban con él. Vinieron los soldados romanos, los religiosos, y tomaron al Señor Jesús. Y Pedro sale al encuentro de esta gente con una espada desenvainada y comienza a cortarle la oreja a uno llamado Malco. La verdad es que Pedro quería seguir cortando orejas. Pero el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. Guarda tu espada. Escúchame, Pedro, si yo quisiera defenderme, yo podría pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles y podría matar a todos ellos. Pedro, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por amor de vosotros. Yo tengo el poder, pero es poder bajo control, porque él era manso, hermanos. Manso. Y mansedumbre es poder bajo control. Los religiosos y tomaron al Señor Jesús. Y Pedro sale al encuentro de esta gente con una espada desenvainada y comienza a cortarle la oreja a uno llamado Malco. La verdad es que Pedro quería seguir cortando orejas. Pero el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. Guarda tu espada. Escúchame, Pedro, si yo quisiera defenderme, yo podría pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles
y podría matar a todos ellos. Pedro, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por amor de vosotros. Yo tengo el poder, pero es poder bajo control, porque él era manso, hermanos. Manso. Y mansedumbre es poder bajo control. Y tú tienes que aprender a ser manso en Dios. Después del anapaguo viene el praus. Y el praus es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Es el arma más poderosa que Él ha puesto en nuestras manos. Por esa razón el Señor Jesús no dijo otra característica de Él, sino estas: aprended de mí, que soy manso y humilde. Si ustedes aprenden a ser mansos y humildes como yo, dice el Señor, ustedes tendrán victoria. Y mira lo que dice la Biblia: y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es anapausis. ¿Y sabes qué es anapausis? Anapausis es cese por largo tiempo. Es un descanso por largo tiempo. Hermano, cuando usted aprende a buscar a Dios en medio de la adversidad, el Señor le va a dar de su anapaguo, esa capacidad de poder tener más fortaleza en medio de la adversidad. La batalla continúa, pero luego el Señor le inyecta su praus, esa mansedumbre, esa gracia para poder saber enfrentar la adversidad, para poder luchar contra la adversidad. Y cuando tú hayas enfrentado con mansedumbre y humildad, entonces el anapausis de Dios viene sobre tu vida. Tiempos de bonanzas, tiempos de paz, tiempo de orden, tiempo de restauración, tiempo de gloria. Esa es la bendición que el Señor tiene preparada para nosotros. El Señor tiene una anapausis para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando experimentamos el anapaguo, el praus y el anapausis de Dios, entonces el yugo de Dios y la carga del Señor será ligera sobre tu vida. Vas a experimentar una fuerza del cielo sobre tu vida, un fuego de Dios sobre tu vida, porque ya no estás luchando en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Rey que vive por siempre, Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Voy a ser muy breve en esta oración, porque el tiempo ya se ha terminado. Pero quiero decirte algo. Yo estoy convencido que en esta mañana hay muchas personas que están enfrentando adversidades en su vida. Probablemente adversidades que son injustas. Probablemente una crisis que tú no tienes explicación de por qué ha sucedido en tu vida. Déjame decirte que si tú eres una de esas personas, el Señor te trajo en esta mañana para decirte: yo soy tu fortaleza, yo soy tu Dios que te sostiene, siempre estaré contigo. Y te he traído en esta mañana para decirte que yo tengo un anapaguo de Dios para ti, un anapaguo del cielo para ti. Todo aquel que quiera ese anapaguo de Dios, venga aquí al frente, acérquese al Señor y dígale: Señor, yo quiero ese anapaguo de Dios para mi vida. Lo deseo con toda mi alma, lo deseo con todo mi corazón. Mi esposo se fue de casa, mi esposa se fue de casa, mis hijos se han rebelado. Yo no encuentro razón de mi sufrimiento. Enfrento una enfermedad inexplicable. He cuidado mi salud todo el tiempo, pero estoy enfermo, estoy enferma, Señor. Están hablando contra mí, están murmurando contra mí, Señor. Yo no entiendo la razón,
Pero lo único que sí sé es que hoy puedo venir a ti y hallar el descanso que mi alma necesita. Dice el Señor: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Quiero pedirte a ti, iglesia, ponte de pie ahí en tu lugar. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor en esta mañana: Señor, yo también necesito ese anapago para mi vida, porque siento que me estoy ahogando, Señor. Siento que me estoy ahogando, me siento agotado, me siento cansado, Señor. Me siento cansada, Señor. Pero hoy he comprendido una vez más que en ti hay renuevo, en ti hay fortaleza, en ti hay gracia sobre gracia, en ti hay poder para seguir luchando y venciendo en el nombre de Jesús. Oh Padre, pongo mi vida en tus manos. Vamos, díselo, iglesia. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Con mis cargas, con mis tormentas, con mis dificultades, con mis batallas, con cada adversidad. Porque aún en medio de la adversidad yo quiero fructificar, Señor. A mi hermano, para que venga esa bonanza sobre tu vida, para que vengan esos tiempos de larga paz, que no significa que no volverás a tener adversidad en la vida, pero sí significa que Dios cumple sus promesas y que vienen tiempos de paz. Para que tú experimentes la anapausis de Dios, primero ha de venir el praus sobre tu vida, y para que venga ese praus ha de venir el anapago de Dios, esas fuerzas del Señor. Pídeselas en este momento. Dile: Señor, yo lo necesito. Vengo a tu presencia, obedeciendo a tu voz. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aleluya. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Señor, de poder y libertad, revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad,